contables. Una cuenta contable es un registro donde se identifican y anotan de manera cronológica todas las operaciones que transcurren en el día a día de una empresa. Cada cuenta contable tiene una denominación, un número y pertenece a un grupo. La numeración y el grupo están relacionadas y nos indican qué tipo de cuenta estamos utilizando, si es de activo, pasivo o patrimonio neto. La denominación simplemente nos ayuda a identificar mejor las cuentas contables. Cada operación de nuestra empresa se registra mediante la creación de un asiento contable, donde se hace un apunte o una cuenta contable en el debe y otro apunte en una cuenta contable en el haber. La partida doble es el método que utiliza la contabilidad para registrar o asentar las operaciones comerciales que realiza la empresa. En todo asiento se registran una o más partidas deudoras y acreedoras. Es decir, que todo asiento existe una registración de partidas, unas más deudoras y otras acreedoras. Aquí podemos ver, la cámara por favor enfoca un poco, aquí podemos ver un asiento de registro de partida doble, en donde vemos donde la caja entran 3.000 pesos, en donde el banco también 15.000, en donde equipo de computación 2.000 pesos. Y acá en el haber habla acerca del capital 20.000 pesos, y cuando hacen las sumas iguales tenemos ahí el resultado de un balance. Buenas, voy a hablar sobre ecuación patrimonial y dar un breve resumen. La ecuación patrimonial es la resultante de comparar los recursos o activos que son propiedad de la empresa con las obligaciones internas y las externas. Según el principio de dualidad económica, la empresa como persona es una ficción contable, pues aunque ésta sea una persona jurídica, en realidad no posee ningún recurso neto, pues todo lo que es de propiedad de la misma lo adeuda bien sea a terceros o bien a sus propietarios. Muchas gracias. Voy a hablar sobre los impuestos. Los impuestos son uno de los principales instrumentos de promoción del desarrollo económico de un país. Consisten en pagos o tributos de carácter pecuniarios a favor de un acreedor tributario, que en la mayoría de las legislaciones es el Estado. Con estos tributos se financian parte de los gastos sociales y no conllevan a contraprestación directa o determinada con el sujeto emisor. ¿Cuáles son las finalidades de estos tributos? Los impuestos, según los fines para que lo usen, pueden ser de tres tipos. 1, fines fiscales; 2, fines extrafiscales; y 3, fines mixtos. Los fines fiscales se realizan recaudaciones para costear los diversos servicios públicos. En los fines extrafiscales satisfacen un interés público específico de manera directa. Un buen ejemplo es el impuesto al consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas. Tercero, los fines mixtos son los que combinan el financiamiento de servicios públicos con intereses públicos. Voy a hablar acerca de los elementos que conforman los impuestos. En primer lugar tenemos sujeto, puede ser activo, que es aquel que exige el pago de tributos, gobierno nacional, estatal, federal o municipal. O puede ser pasivo, o sea, toda persona física y jurídica que tiene la obligación de pagar tributos según lo estipulan las leyes. En segundo lugar tenemos el objeto, es la actividad o cosa que genera impuestos, aquella que la ley señala como motivo de gravamen. Tercero tenemos fuentes, que son los bienes de una persona natural o jurídica de donde proceden los montos para pagar el impuesto. Por lo general son el capital y el trabajo. Tenemos también la base, el cual es el monto gravable sobre el cual se estipula la cuantía del impuesto. Sigue la unidad, que es la cuota específica que se emplea para fijar el monto de dicho impuesto. Y por último tenemos la cuota, que es la cantidad de dinero percibido por unidad tributaria. Existen dos grandes grupos de impuestos, los directos e indirectos. Los directos son aquellos que se aplican a la manifestación directa e inmediata de la capacidad económica del contribuyente, la obtención de un patrimonio que genere una renta,
Estos impuestos gravan la riqueza en sí misma, por ejemplo, impuestos sobre sucesiones. También pueden abordarse como los que recaen directamente sobre las personas o empresas. Así tenemos que los impuestos sobre la renta, al enriquecimiento o por concepto de trámites personales también son impuestos directos. Los indirectos son los que se generan por una manifestación indirecta de la capacidad económica, es decir, circulan de riqueza por actos de consumo o por transmisión. En estos casos se grava la utilización de la riqueza. Un ejemplo sería el IVA. Estos tributos se imponen a bienes y servicios. Buenas, yo le vengo a hablar sobre los tipos de impuestos. Según a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los impuestos se clasifican de la siguiente manera. Impuestos sobre la renta, pagados por individuos y empresas. Contribuciones a la seguridad social, pagados por trabajadores, empresarios y ejercicio autónomo. Sobre la propiedad inmobiliaria. Sobre la riqueza neta. Sobre las herencias y sucesiones y donaciones. Sobre las transacciones financieras y de capital. Sobre los impuestos no periódicos, sobre los bienes y servicios, sobre los pagos exclusivos por transacciones de negocio. Hay además impuestos que establecen las diferentes legislaciones de los países según sus necesidades particulares. Impuestos al valor agregado, IVA, cuyo montón cambia de un país a otro. Impuestos de circulación de vehículos en algunos países dependen de la cilindrada. Impuestos sobre hidrocarburos. Impuestos al alcohol, impuestos al tabaco, sobre diversas actividades económicas, impuestos a la ganancia presunta, impuestos a los depósitos en efectivo y entre otros. Gracias. Bueno, hoy voy a hablar sobre el tributo a las personas naturales y jurídicas. El tributo a las personas naturales está relacionado según sus transacciones financieras, su consumo de bienes y servicios, su seguridad social y su patrimonio, y todas aquellas que contemplen de manera particular las leyes vigentes. Las personas jurídicas deben cumplir con una serie de tributaciones según los capitales y actividades que realicen. Sus impuestos patrimoniales, por ejemplo, sus impuestos patrimoniales, sus impuestos por transacciones financieras, impuestos operativos, los patentes, los permisos de funcionamiento, las ventas, su seguridad social, su consumo de bienes y servicios y una serie de rubros que según las legislaciones vigentes. En la mayoría de los países los impuestos se pagan en varios ámbitos, nacionales o federales, estatales y municipales, y tienen carácter progresivo, de manera que mientras más dinero se genera, más impuestos se pagan.